El día de hoy, pues, les idea es hablar un poco sobre la parte de la prueba POC, más que todo en la preparación, ¿no? Ya los temas técnicos como tal, creería yo que el día de mañana tener presente, pues, que hay una web y en ese momento, pues, les explicaré esa parte técnica, ¿no? En este espacio, en el día de hoy, la idea es como abordar algunos ejercicios que les sirva a ustedes, pues también en temas de preparación, pues para esa prueba que tienen este fin de semana, ¿no? Entonces, voy a compartir aquí. Un momento. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo, entonces, aquí algunos puntos de cálculo integral. Sobre todo me gustaría que me ayudara en torno pues a qué se puede hacer, a qué o cómo se puede resolver los siguientes puntos que voy a proponer, ¿no? Aquí en este espacio, ¿no? Tener presente pues que pues en esa prueba POC pues salen de todas las unidades, ¿no? O sea, lo que es o lo que vieron en sumas de Riemann o, por ejemplo, algunos métodos de integración o lo de ahora sobre las aplicaciones del cálculo integral, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esa es la idea que tengan presente en ese aspecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, les quiero preguntar, si a ustedes les preguntan cómo se resuelve esta integral, ¿cómo se podría hacer? Primero que todo, ¿de qué tipo es? ¿Es una integral indefinida o es una integral definida? ¿Qué sería? ¿Una integral indefinida o una integral definida? Me dicen por los micrófonos porque no veo si me están escribiendo en el dado caso. ¿Qué sería, muchachos? Definida. Sería indefinida, ¿no? Indefinida. Ajá, sería indefinida en ese aspecto, ¿no? No, ¿cuál es la diferencia entre la definida y la indefinida? Pues que la definida tiene un límite de integración, ¿no? Entonces, cuando uno habla de que la integral va de menos 2 a 2, por ejemplo, ¿sí? Pero aquí no lo tiene, ¿no? En este caso, ¿qué método de integración me puede servir a mí? Pues para resolverla. Bueno, tengan en cuenta que hemos visto sustitución simple, integración por partes, la parte de sustitución trigonométrica, fracciones parciales, ¿sí? Esos son algunos métodos de integración. ¿Cuál podría ser, cuál método podemos utilizar aquí para resolver este ejercicio? Sustitución trigonométrica, ¿Están de acuerdo los demás? ya que es una tangente. ¿Estarían de acuerdo los demás? Sí, sí, señor. ¿Sí? Sí. Bueno, ojo porque la sustitución trigonométrica por lo general, y lo que yo tengo que usar, ¿no? Es cuando tengo integrales, por ejemplo, de esta forma. Raíz de 2 menos x al cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? O sea que todo me está involucrando una raíz. O, por ejemplo, integral de 1 sobre la raíz de 2 al cuadrado más x al cuadrado. Cuando tengo este tipo de integrales, la idea es pensar en la sustitución trigonométrica, en ese método de integración, que es precisamente cuando yo tomo un x y digo que esto es igual a 2 coseno, por ejemplo, ¿sí? De teta. Perdón. Que relaciona x y teta, por ejemplo, las dos variables. ¿Cierto? Y que a partir de esa sustitución parte precisamente de un triángulo rectángulo. ¿Cierto?
En este caso no es tan necesario, ¿no? Porque sencillamente yo puedo decir que la voy a hacer por sustitución simple. Entonces, o cambio de variable en este aspecto. Entonces yo puedo decir u es igual a x al cuadrado. En algún momento yo decía una cosa importante, ¿no? Que la sustitución simple yo por lo general siempre voy a tener una función y su derivada. Cuando yo tengo una cosa de estas, pues sencillamente puedo pensar en una sustitución simple. En este integral en particular, pues nosotros lo vemos, porque cuando tomemos u igual a x al cuadrado, pues la derivada con respecto a x, pues va a ser igual a 2x, ¿no? Y en cierta forma está relacionándolo allí, ¿sí? Con esa x que vemos allí. Sencillamente, pues tendríamos que reescribir. Entonces, por ejemplo, du sobre 2 es igual a x por dx. Eso es una reescritura también a conveniencia, ¿no? En cierta manera, ¿no? Pues para poder cambiar la variable, ¿no? En este aspecto. Tengan en cuenta siempre lo mismo, ¿no? Cuando yo cambiaría la variable, como en este caso, u igual a x al cuadrado, por lo general siempre tengo que enunciar quién es el nuevo diferencial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la sustitución trigonométrica que nosotros hablábamos anteriormente, si yo digo que tengo una sustitución, tengo que tener un diferencial. ¿Sí? Y este diferencial va a estar relacionado con la otra variable. Entonces, en este caso, teta. Acá lo mismo. Du con relación a la otra variable. En este caso, x. Entonces, siempre tengo que tener eso en cuenta, ¿no? Cuando hago sustituciones. Bueno, ya con eso que hemos dicho allí, pues sencillamente esta integral se convierte en tangente u por du sobre 2, ¿no? Du sobre 2. Ahí estoy cambiando la variable. Puedo sacar ese un medio afuera de la integral, ¿no? Entonces me va a quedar un medio integral de tangente de u por du. ¿Cuál sería la tangente de u? Entonces, aquí es importante una cosa, ¿no? Por ejemplo, para aprovechar el tiempo, ustedes pueden tener una tabla de integrales, ¿cierto? A la mano, ¿no? En la prueba. Y mirar sencillamente cuánto es la integral de tangente y listo, ¿sí? Eso en términos del aprovechamiento del tiempo, ¿no? Sin embargo, pues ¿a qué podemos resolverla? Miremos cómo la resolvemos. ¿Cómo la resolverían ustedes? La integral de tangente de u. ¿O tangente? Sí, tangente. La integral de tangente, ¿cuál sería? Logaritmo natural de secante de u más constante.
Profe, no se te escucha nada o tienes el micrófono apagado. Perdón, ya. Sí, lo que decía era que en este caso, por ejemplo, podemos nosotros tomar la sustitución y igual a coseno de u. Como yo les decía anteriormente, pues cuando yo tengo una nueva sustitución, tengo que decir quién es el nuevo diferencial, ¿no? Y entonces, pues sencillamente puedo decir la derivada de y con respecto a la otra variable, ¿no? En este caso estamos trabajando con respecto a 1. Entonces la derivada del coseno es menos seno, ¿no? Y aquí sencillamente puedo reescribir y decir que menos de y es igual al seno de u, que es la parte de arriba que tenemos aquí, ¿no? En el numerador. Por lo tanto, pues me va a quedar esto que tenemos aquí, ¿no? La integral de menos de y sobre y, ¿no? Y esa es una integral inmediata, ¿no? Que en ese caso es menos logaritmo de y, ¿no? Devolviéndome otra vez a la variable original, en este caso sería menos logaritmo de y nosotros decíamos que y es coseno de u, ¿no? Por aquí lo tenemos, ¿no? Coseno de u. O sea, ¿qué sería? Coseno de u. Es decir que la integral de tangente, ¿a qué es igual? La tangente de u por du, ¿a qué es igual? A menos logaritmo del coseno de u. Eso es un resultado importante, pues sencillamente, como yo les digo, para aprovechar el tiempo, ¿no? Porque pues aquí lo estamos haciendo, pero ya en la prueba, pues la idea es que ustedes tengan en cuenta que si la necesitan, que la integral de tangente de u es menos logaritmo de coseno de u. Bueno, teníamos este 1/2, ¿no? Es decir, que sería menos 1/2 logaritmo de coseno de u, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, ya con relación a la variable original, ¿cuál es la variable original? X, ¿no? Es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, allí me va a quedar integral de x, tangente de x al cuadrado por dx es igual a menos 1/2 logaritmo del coseno de u. Y u estamos diciendo que es x al cuadrado, ¿no? Por acá la tenemos, ¿no? Tener en cuenta que como estamos trabajando en una integral indefinida, pues siempre va a tener esa constante de integración, ¿no? ¿Listo? Entonces tenemos que el resultado es este, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Preguntas? No, señor, por mi parte no. Ok. Bueno, ¿y qué pasará con este, muchachos? Con este ejercicio. Aquí sí me gustaría que me ayudaran. ¿Cómo se podría resolver la integral de tangente a la menos 1 de raíz de x por dx? Esta necesita un poco más de trabajo, ¿no? ¿Qué se puede hacer allí? Esa sí sería por la integral de funciones trigonométricas, ¿no? Ya que tiene una raíz. Sí, pero acuérdense que la forma es esta, ¿no? ¿Sí? Tiene la raíz, pero en este caso siempre involucra esto que tenemos aquí. 2 menos x al cuadrado, o 2 más x al cuadrado, o 3 más x al cuadrado, o 5 más x al cuadrado, ¿sí? Entonces siempre por lo general va a tener esa representación, Tutor, me surge una pregunta. ¿sí?
¿Por qué la integral de la tangente se cambia de estar en secante a seno sobre coseno? Porque es una identidad trigonométrica que se llama así. Hay una entidad trigonométrica de la tangente. Entonces, la tangente de u en este caso es igual al seno de u sobre coseno de u. Esto es una identidad trigonométrica. Ah, ok, tutor. Entonces, inclusive en el taller utilizaron, por ejemplo, la identidad de cosecante al cuadrado, que es 1 más cotangente al cuadrado, ¿sí? O la de la secante al cuadrado, que es 1 más tangente al cuadrado. Esos son identidades trigonométricas, que es lo que también se conoce como identidades pitagóricas. Entonces, aquí por lo general, para reescribir el integrando, porque el problema es que, pues ustedes saben que este es el integrando, ¿no? Todo esto que está dentro de la integral, se llama integrando. Entonces, a veces toca que reescribirlo. Y en ese aspecto, pues sencillamente y utilizando los métodos de integración, es que nosotros podemos resolver ese tipo de integrales. Bueno, en este caso, ¿no? Hablando sobre lo que acabamos de decir de reescribir, ¿no? Aquí una de las problemáticas es la raíz, ¿no? Porque esa raíz siempre es molesta en toda parte, ¿no? Entonces Gracias, tutor. yo puedo decir que u es igual a raíz de x, ¿no? ¿Yo qué estaba diciendo? Que si tengo una variable, ¿sí? Nueva, entonces tengo que tener un diferencial nuevo, ¿no? O sea, tengo que tener un du con respecto a x, ¿sí? Porque estamos relacionando las dos variables. ¿Cuál sería la derivada de raíz de x? Va a ser igual a 1 sobre 2 raíz de x, ¿sí? Eso es algo que lo pueden ustedes verificar. En este caso, mi de x va a ser igual a 2 raíz de x por du. Ahí lo que yo estoy haciendo es despejar el de x, ¿no? Despejar ese de x. ¿Listo? Es decir que esta integral que tenemos aquí, tangente a la menos 1 de raíz de x por dx, se convierte entonces en la integral de tangente a la menos 1 de u por 2 sobre raíz de x. Perdón. Un momento. Vamos otra vez a hacer. Bueno. Esto ya habíamos dicho, u igual a raíz de x. De u sobre x es igual a 1 sobre 2 raíz de x. Aquí dijimos que de x es igual a 2 raíz de x por du. ¿Sí? Tenemos esto de aquí. Y que la integral entonces de tangente a la menos 1 de raíz de x por dx es igual a la integral de tangente a la menos 1 de u por dx, que en este caso es 2 raíz de x por du. ¿Sí? Pero miren que aquí estoy involucrando dos variables. La idea entonces es que siempre sea en términos de una sola variable. Nosotros siempre manejamos las integrales con una sola variable, no con dos variables. ¿Cuáles son las variables? U y x, ¿no? Entonces, por acá estamos diciendo que u es raíz de x, ¿no? Es decir que esto también lo puedo escribir como integral de tangente a la menos 1 de u por 2u por du. ¿Listo? Esto es una constante. O sea que se puede sacar afuera de la integral.
Y me va a quedar entonces 2 integral de tangente a la menos 1 de u por du. ¿Qué se puede hacer allí, muchachos? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Tienen alguna idea? Entonces yo puedo hacer esto. U tangente a la menos 1 de u por du. Ojo porque yo no puedo decir que este u por u es u cuadrado, ¿no? Porque en este caso, este u que tenemos en la tangente es un argumento, ¿sí? ¿De qué? De esta función trigonométrica. Y esto es una función algebraica. Entonces, yo no puedo multiplicar esa u y decir que tangente a la menos 1 de u al cuadrado, ¿no? Entonces yo puedo escribir sencillamente como 2 integral de u tangente a la menos 1 de u por du. Tengo esta integral. ¿Cómo la podrían ustedes resolver? ¿Cómo se podría resolver esa integral? Esa nueva integral que tengo yo allí. ¿Qué método de integración puedo utilizar? ¿Sí están viendo lo que estoy anotando? ¿Hola? Sí, señor, sí. Sí se está viendo. Ok. Bueno, entonces esta integral se puede hacer por partes, ¿no? Esta nueva integral que tenemos aquí, ¿no? Integración por partes. Entonces puedo decir, o mejor dicho, ¿quién sería un W, un DW? ¿Quién sería un DB? ¿Y quién sería el B? Eso lo tengo que tener en cuenta cuando yo voy a utilizar la fórmula de la integración por partes, que me dice que es W por DB es igual a W por B menos la integral de B por DW, ¿no? Esa es la fórmula de integración por partes. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando yo voy a integrar por partes. Entonces, en algún momento, en alguna cipa, yo decía que yo podía utilizar esa palabra hilate en términos de saber cuál es el orden de quién es W y quién es DB, por ejemplo. Entonces, aquí yo tengo primero las funciones que son inversas, las que son logarítmicas, las que son algebraicas, las que son trigonométricas y las que son exponenciales, ¿no? Entonces yo aquí tengo una función que es algebraica y tengo una que es inversa, ¿no? Ese tangente a la menos 1 es una función inversa, ¿no? En ese aspecto. Entonces, primero que todo, aquí está la función inversa, ¿no? Es decir que yo podría coger W como tangente a la menos 1 de U, ¿sí? Y de B entonces va a ser U. ¿Listo? ¿Quién sería la derivada entonces de tangente a la menos 1? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería la derivada de tangente a la menos 1? De 1.
¿Cuál es? Bueno, entonces sería 1 sobre 1 más u al cuadrado. ¿Sí? Esa sería la derivada. ¿Sí? ¿Quién sería mi b? Pues mi b va a ser la integral de 1, que en este caso va a ser u al cuadrado sobre 2, ¿no? U al cuadrado sobre 2. Bueno, entonces eso me quedará que 2 veces la integral de u, 2 veces, por tangente a la menos 1 de u, por du, es igual a 2 veces. Bueno, entonces aquí me quedaría ya utilizando la fórmula de integración por partes. Me quedaría w, entonces sería tangente a la menos 1 de u por b, que en este caso sería u cuadrado sobre 2, menos la integral de b, que en este caso es u cuadrado sobre 2, por dw, que en este caso es 1 sobre 1 más u al cuadrado, ¿no? Y esto por d1. Listo. Entonces esto me quedaría. Bueno, u al cuadrado, ya simplificando, u al cuadrado por tangente a la menos 1 de u, ¿cierto? Menos integral de u cuadrado sobre 1 más u cuadrado. ¿Cómo se podría entonces hacer esa integral de u cuadrado más, integral de u cuadrado sobre 1 más u al cuadrado? ¿Qué se podría hacer allí? Cancelar los u cuadrados. ¿Se puede hacer eso? ¿Quién me dice? Entonces yo puedo hacer una cuestión, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ese numerador le puedo sumar 1 y le puedo restar 1, ¿no? Para que no varíe mi, mi expresión o ese numerador o esa parte de arriba que yo tengo, ¿no? Entonces me va a quedar así. Lo voy a hacer por aquí. Lo voy a hacer por aquí. Entonces sería integral de u cuadrado más 1 menos 1 sobre 1 más u cuadrado, que es lo mismo que u cuadrado más 1, ¿no? U cuadrado más 1. Y esto me va a quedar entonces u cuadrado más 1 sobre u cuadrado más 1 menos 1 sobre u cuadrado más 1 por du. Tengo un numerador y un denominador igual, ¿no? Es decir que esto me va a quedar 1, ¿no? 1 por du menos la integral de 1 sobre u cuadrado más 1 por du. La integral de 1 es 1. La integral de 1 sobre e cuadrado más 1. Esa es una integral inmediata, ¿sí? Entonces, esa va a ser tangente a la menos 1 de u. Es decir, que esto me quedaría u cuadrado tangente a la menos 1, tangente a la menos 1 de u, menos factor de u menos tangente a la menos 1 de u. Listo. ¿Qué me faltaría allí? ¿Qué me faltaría allí?
me faltaría, por ejemplo, la constante de integración, me faltaría volver otra vez a la variable original, ¿sí? ¿Cuál es la variable original? X, ¿no? Entonces, tenemos que escribirlo por aquí. Tenemos que integral de tangente a la menos 1 de raíz de x por dx es igual a ¿qué? Acá lo tenemos, ¿no? Entonces sería u cuadrado, que vendría a ser, ya sabemos que u es raíz de x, ¿cierto? Y esto me quedaría entonces raíz de x al cuadrado. Me va a quedar entonces tangente a la menos 1 de u, es decir que esto sería tangente a la menos 1 de raíz de x menos u, que en este caso es raíz de x, más tangente a la menos 1 de raíz de x, ¿no? Más la constante de integración. Y esto lo puedo simplificar, ¿no? Entonces me va a quedar x tangente a la menos 1 de raíz de x menos raíz de x más tangente a la menos 1 de raíz de x más c. Entonces ahí mezclamos varias cosas, ¿no? Hicimos una sustitución simple, un método de integración también que se llama integración por partes, que también es importante. Y por eso, pues hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? Para resolver este tipo de integrales, porque, y sobre todo, pues tener en cierta manera la tabla, ¿no? Una tabla de integrales que ustedes la pueden descargar, imprimirla y tenerla en la mano. Ya que, pues, como ustedes saben, pues el programa o en el momento en que ustedes estén realizando la prueba, pues no pueden ingresar a otro tipo de páginas, ¿no? Entonces hay que tener pues algunas ayudas como la calculadora, un lápiz, un papel, por ejemplo, y la tabla de integrales que también se puede utilizar en ese aspecto. Este es un punto que me gustaría que ustedes lo hicieran en sus casas como tarea. ¿Qué método de integración me va a servir? Sencillamente pues para resolver ese integral, ¿no? Relativamente pues no es tan difícil y es un método que se conoce como fracciones parciales, por ejemplo. Esto para repasar un poco, ¿no? Sobre esa parte. ¿Y qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Pues cómo se definen o cómo se construyen esas fracciones parciales, ¿no? ¿Y a partir de qué? De la factorización de este denominador, ¿no? De eso que está abajo, ¿no? Por ejemplo, la factorización de x al cuadrado menos x menos 2, ¿cuál sería? Entonces yo sé que tengo x menos x más, esta es una factorización. Necesito dos números que multiplicados me den 2 y restados me den 1, ¿no? Entonces sería 2 y 1. Esa es una factorización de ese denominador. Es decir que las fracciones parciales van a estar relacionadas con esta expresión, ¿no? A sobre x menos 2 más b sobre x más 1. ¿Sí? Entonces, muy seguramente, pues lo que yo tengo que hallar es, o saber, quién es A y quién es B, ¿no? Y bueno, eso es algo que en algún momento ustedes trabajaron, en la unidad 2 sobre todo, en donde pues se utilizan o se utiliza este método de fracciones parciales. Entonces, queda como tarea para poderlo hacer en estos días y también ensayar un poco, ¿no? Bueno, a mí me gustaría, yo tengo dos puntos, ¿sí están? ¿Sí me están poniendo atención? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sharon, ¿me escucha? Sí, señor. Entonces, me gustaría que me ayudaran, me dijeran sencillamente cómo se podría hacer aquí. ¿Cuál sería la respuesta? No sé si ustedes lo estén viendo en este momento. ¿Lo están viendo? Sí. ¿Cuál sería la respuesta de este ejercicio que tenemos aquí?
Entonces dice, bueno, este tipo de ítems consta de dos proposiciones así, una afirmación y una razón, unidas por la palabra porque. Usted debe examinar la veracidad de cada proposición y la relación que tiene. Bueno, para responder a ese tipo de ítems, debe leerla completamente y señalar la respuesta que considere correcta de acuerdo con las siguientes instrucciones. Si la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta de la afirmación. Si la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. Si la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. Si la afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera. Entonces, ¿de qué enunciado, no? De lo que dice aquí. Lo que yo estoy aquí marcando, ¿no? Entonces dice, y ya que estamos hablando de la sustitución trigonométrica, ¿no? La sustitución trigonométrica es un método de integración en el que se define a x como una función trigonométrica de una variable x f de teta porque se reescribe una ecuación en términos de la variable teta y su diferencial de teta. ¿Cuál sería la respuesta para ustedes? Si la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta de la afirmación. B, si la afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera. C, si la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. Y D, si la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. ¿Cuál sería la respuesta para ustedes? ¿Alguien tiene una idea? La verdad, a mí esas preguntas siempre me han confundido muchísimo. Bueno, estas son algunas preguntas de la POC, ¿no? Que me hacen a mí, ¿no? Pues yo en la mitad de esto quedo confundido, tutor. Dice que variable de ¿Qué x decíamos igual a... nosotros? ¿Qué decíamos nosotros con relación al método de sustitución trigonométrica? Que, por ejemplo, nosotros ¿qué decíamos? Por ejemplo, voy a escribirlo por acá. Nosotros empezamos a partir de un triangulito, ¿no? Bueno, y antes de eso, decíamos que por lo general teníamos integrales de esta forma, ¿no? Raíz 1 sobre la raíz de 2 al cuadrado menos x al cuadrado, por ejemplo, ¿sí? O de manera general, 1 sobre la raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado, ¿sí? No olvidarse que esto siempre tiene un dx, o también una expresión de la forma raíz de x al cuadrado más al cuadrado, ¿sí? Esto es lo que yo pienso cuando tengo ejercicios de este estilo, donde a pues es un número, ya puede ser -1, puede ser 2, puede ser 3, ¿sí? Es cuando pienso en la sustitución trigonométrica. Cuando tengo la sustitución trigonométrica, pues sencillamente tengo también o lo asocio con un triángulo rectángulo, ¿no? En este caso, ¿no? Y a partir de aquí, a partir de ese triángulo, yo tengo una sustitución, ¿sí? Que en este caso es o por lo general o por ejemplo, porque pues depende mucho de lo que yo tenga, es por ejemplo x igual a por coseno de teta. Entonces, ¿qué está relacionando? Está relacionando un x o una función en términos de teta. Esto es lo que se refiere aquí, cuando x es igual a f de teta. O sea, que x está a través o está pues sencillamente relacionando la variable teta, o que x y teta se relacionan. Esto es lo que está diciendo aquí, y por eso dice aquí, ¿no? La sustitución trigonométrica es un método de integración
el que se define a x como una función trigonométrica de una variable x igual a f de teta. O sea que eso es verdad. ¿Sí? Porque eso es lo que hace la sustitución trigonométrica. Y dice, porque se reescribe la ecuación en términos de la variable teta y su diferencial de teta. ¿Qué decíamos ahorita nosotros? Que como yo estoy haciendo una sustitución, pues tengo que saber quién es el nuevo diferencial con respecto a qué variable, a teta, ¿no? Entonces, por ejemplo, la derivada del coseno es menos seno, ¿no? ¿Sí? Entonces yo puedo aquí despejar de teta y me va a quedar entonces que esto es de x sobre menos a por el seno de teta. ¿Cuál es el punto? Que sencillamente esto también es verdad, porque dice que tengo la ecuación, la sustitución, en términos de, en términos de la variable teta y su diferencial de teta. Entonces, el por qué también tiene su verdad. O sea, es verdadero. Entonces, miremos. Si la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta de la afirmación. Es decir, que en este caso, pues la respuesta va a ser la A, ¿no? Porque estamos diciendo que ambas son verdaderas. ¿Listo? Eso es lo que yo tengo que saber en cierta manera cuando pues tengo este tipo de preguntas, ¿no? ¿Alguna pregunta? Tutor, sí, ¿por qué de esto la A también pasa a dividir menos A? Porque acá decíamos que A es un número, ¿sí? A es un número. Entonces puede ser 3, puede ser menos 1, puede ser 4, puede ser 2, ¿sí? O sea, siempre yo cuando tengo expresiones como estas, por ejemplo, integral de raíz de x al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces yo pienso en la sustitución trigonométrica. Esta forma es general. Cuando yo coloco aquí la A, estoy diciendo que es cualquier número. Entonces, cuando tengo esa sustitución, o esta A que tengo aquí, pues sencillamente pues estoy diciendo que es un número. Lo mismo pasa acá, cuando yo lo coloco acá, ¿sí? Cuando yo trato de despejar de teta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este de teta, pues como está dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar. Y este menos a seno de teta, todo eso que tenemos aquí, pasa al otro lado a dividir, ¿no? Entonces me va a quedar así, de teta igual a de x sobre menos a seno de teta. Es posible que también quede así, ya, sí, eso depende mucho de lo que yo tenga, ¿no? Del ejercicio. Pues, por ejemplo, va a quedar, por ejemplo, 2 seno de teta, ¿sí? Sino que acá pues lo estoy escribiendo como en términos generales, o sea que a es cualquier número, ¿sí? Ah, ok, tutor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, ¿y qué pasará entonces con esta pregunta? Este tipo de preguntas, esta es la que me refiero, ¿no? Esta que estoy aquí marcando. Este tipo de preguntas se desarrolla en torno a un enunciado y 4 opciones de respuesta A, B, C, D. Y dice lo siguiente. Para determinar el valor de la base de los rectángulos al aplicar las sumas de Riemann, ¿qué relación se debe de usar? Dice A, delta de x igual a menos b sobre n. B, delta de x igual a n sobre b menos a. C, delta de x igual a b menos a sobre n. D, delta de x igual a n sobre a menos b. ¿Cuál sería la respuesta correcta allí? Esto ya involucra la unidad 1, ¿no? Las sumas de Riemann, ¿no? ¿Quién me dice?
La D, tutor. La D. N sobre A menos B. ¿Los demás están de acuerdo? ¿Será correcto que es la D? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, entonces, por ejemplo, en este caso, pues lo que yo tengo que tener en cuenta es que los delta de X es igual a B menos A sobre N. Eso es lo que se utilizaba en las sumas de Riemann, ¿sí? Para saber quién era ese delta de X y cómo se tenía que multiplicar con la sumatoria y la función de las sumas de Riemann, ¿no? ¿Listo? O sea que en este caso es la C, ¿no? Es la C. Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí? Bueno, ahí les muestro algunas cosas que pueden salir, ¿no? En esa prueba, ¿no? Es importante darle un repasito de cierta manera a lo que se estudió o a las unidades que se usaron o que ustedes estuvieron, pues, en el transcurso de este curso, ¿no? El curso de cálculo integral. Eso es importante tener en cuenta porque sencillamente, pues, en el momento de la prueba, pues, ustedes no pueden, por ejemplo, pues, mirar otras páginas o salirse como tal de la prueba, ¿no? Entonces, también tener en cuenta, pues, que son 25 preguntas, ¿no? Y sobre todo, pues, que es el total o lo máximo que entrega, pues, esta prueba final son 125 puntos, ¿no? También es importante porque, pues, muchos de los estudiantes, pues, para terminar o para aprobar, pues, necesitan esta prueba POC, ¿no? Entonces, pues, tengan en cuenta, pues, que aquí el curso, pues, se aprueba con más de 300, ¿no? No sé si tienen alguna duda hasta allí. ¿No? Bueno, entonces eso sería todo en términos de la prueba POC. ¿Algún repaso así breve en el día de hoy? La idea es que pues asistan también mañana a la web para que tengan también una mayor claridad de lo que va a ser pues precisamente esa prueba que se va a realizar el fin de semana. Y bueno, pues ojalá pues haya muchos éxitos y se apruebe pues el curso como tal, ¿no? Cualquier cosa pues me comentan, ¿vale? Ok. Tengo una Listo. duda respecto a esa prueba. Dime, Muchas gracias. O sea, ¿listo? ella lleva, o sea, ¿es con cámara? Sí, muy seguramente sí. Toca que utilizar la cámara. Porque pues como dicen que uno no puede mirar hacia ningún lado y cómo hace uno, por ejemplo, para sacar los cálculos o algo así, No, no es ¿cómo tanto detecta? eso, no es tanto eso. Sí se puede sacar, o sea, por lo general ustedes pueden sacar una calculadora, pueden sacar la tabla de integrales, ¿sí? Más que Ah, todo ok. es eso. La cuestión es más que todo es
que ustedes empiecen a ingresar a otras páginas. Ah, ok. Porque es que la tutora de inglés, por ejemplo, ya nos decía que teníamos que siempre estar mirando al frente porque como que el software que se utiliza, pues cuando uno mira hacia los lados lo detecta y a veces, pues cuando es muy repetitivo, lo saca uno de la prueba. Ujú. Sí, Entonces yo decía, igual hay que tener si en uno cuenta entiende pues el tema de las que páginas, pues sí, no puede ingresar a ninguna página porque de una vez, ujú. pero bueno. Sí, en ese Listo, caso doctor. no hay problema en ese sentido, ¿no? O sea, por lo menos acá en cálculo no va a ser como tan así. Sin embargo, como les digo, ustedes pueden sacar pues la tabla, por ejemplo, o lo que es una calculadora, porque pues la van a necesitar urgentemente, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues más que todo él lo que va a identificar es qué tanto se meten a otras páginas, ¿no? Y Ah, también de ok. todas formas es que asistan mañana, porque mañana se les explica toda esta parte de la POC, ¿no? Sobre todo la parte ya del reconocimiento facial, de cómo se va a realizar esta prueba, ¿sí? La idea de Yo hoy el era semestre como, pasado hice de cálculo diferencial, creo que es. Sí, de sí, cálculo diferencial diferencial. también hice la prueba POP y ya pues yo hice el reconocimiento facial. Ujú. Sí, claro. Y cuando Entonces, ingreso ahorita a hacerlo, pues me dice que ya está realizado. sí, Entonces no. eso se hace una sola vez. Ujú. Ah, ok. Entonces no hay Listo, tutor. necesidad. ¿Listo? Vale. Mil gracias. Listo, tutor. Bueno, Muchas que estén bien. gracias. Bueno, hasta luego.